Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. And if that mockingbird won't sing, Mama's gonna buy you a diamond ring. Gritos de terror. Buenas noches. Bienvenidos al episodio 21 de Gritos de Terror. ¿Cuántas historias hemos oído o nos han contado acerca del peligro y misterios del famoso tablero denominado como Ouija? Son muchas las evidencias y relatos sobre los contactos con entidades de otros planos a través de este famoso tablero. Y es mucha la leyenda negra que cubre la práctica contactista a través del mismo. La palabra Ouija parece venir de una extraña mezcla germano-francesa que nos da el propio término a definir. Oui, sí, y ya, sí, que son dos términos análogos en sus correspondientes idiomas. Y no es más que una rotunda afirmación. De ahí viene su nombre. ¿Estás listo? Apaga la luz, si te atreves. La Ouija. Mis padres decidieron viajar a Estados Unidos a comprarse un auto familiar. Mi mamá tenía un hermano y ahí, en repetidas ocasiones, él le había mencionado de los beneficios con respecto al precio, kilometraje, cuidado y calidad en general de los autos en ese país. Durante un tiempo, mis padres ahorraron dinero para poder viajar y comprar ese vehículo. Yo tengo una hermana y por medio de unas compañeras en el colegio, escuchamos que en Estados Unidos se había puesto muy de moda un tablero que podía ayudarte a conversar con seres del más allá, y sembraron en nosotros una gran curiosidad. Al llegarse la fecha del viaje de mis padres hacia Estados Unidos, naturalmente, mi hermana y yo les pedimos solo una cosa: un tablero de Ouija para nosotros. Mis padres emprendieron el viaje muy entusiasmados y seguros del trámite del auto que se iba a hacer. Ellos ya tenían en mente el auto que ellos querían. Éramos una familia grande, así que ellos querían una camioneta familiar porque en ese entonces ese tipo de vehículos no los había en el DF. Después de una semana de viaje, finalmente llegaron mis padres, junto con mis tíos y primos, que planearon quedarse unas semanas en la casa, aprovechando la visita de mis padres y la nueva camioneta. Mi hermana y yo estábamos muy ansiosos y prácticamente de inmediato nos acercamos a nuestra madre y le preguntamos si nos habían traído lo que les habíamos pedido. Y fue ahí donde mi mamá sacó la famosa Ouija y nos las entregó. Al parecer, todo había marchado muy bien en su viaje. Tenían todos los papeles en regla y los permisos adecuados para el uso de la camioneta. Todos estaban muy contentos celebrando la nueva adquisición, hasta que nos retiramos, mi hermana y mis primos, a un cuarto para poder abrir la Ouija y comenzar a comprobar que todo lo que se decía era cierto. Desde el momento que la sacamos de la caja, sentimos un ambiente lúgubre, tenebroso y tenso que nos alimentaba el nerviosismo que ya yacía en nosotros. Yo aún recuerdo el aroma de la tabla y los poros de mi pecho y mi piel estaban encrispados a medida que sacábamos el objeto en forma de corazón,
con el cual se leía el tablero. Jamás olvidaré el escrito de la tabla. Tenía un lado un yes, un no, la luna, el sol y un goodbye. Mis primos, mi hermana y yo comenzamos a jugar. Lo intentamos muchas veces, pero no se movía absolutamente nada. Ya estábamos a punto de renunciar, cuando en último esfuerzo todos fuimos testigos que el objeto comenzó a moverse solo. Debo admitir que estaba un poco asustado, ya que contactamos con un espíritu que al parecer sabía mucho acerca de todos nosotros. Todos nos alternábamos las preguntas. Mis primos preguntaban en inglés, ya que es el idioma que más usaban, y lógicamente la tabla respondía en inglés. Mi primo comenzó a asustarse y nos culpó de estar moviendo el corazón que todos sujetábamos al mismo tiempo. Aunque le juramos que no éramos nosotros, él no nos creía. Así que opté por decirle que preguntara algo que nadie de los que estábamos ahí sabíamos. Un secreto que solo él sabía la respuesta, para que de esta forma confirmara por él mismo si era verdad o mentira que estábamos moviendo ese objeto en forma de corazón. Mi primo me hizo caso y formuló una pregunta, la cual solo él sabía la respuesta. Mi hermana y yo apenas si rozábamos el objeto en forma de corazón, sin llegarlo a apretar con los dedos. El corazón lentamente escribió el nombre de alguna persona que la verdad yo desconocía de quién se trataba. Al ver la respuesta, mi primo palideció de inmediato y aventó la tabla del susto y salió corriendo del cuarto sin darnos alguna explicación. Inmediatamente fuimos atrás de él, pues nos llevamos todos una sorpresa y nos llenamos de escalofríos debido a esta situación tan extraña. Mi primo, muy inquieto, nos dijo que mejor ya no jugáramos porque había alguien más moviendo el corazón. Habíamos comprobado ese punto, pero nosotros argumentamos que eso era obviamente el objetivo y de eso se trataba el juego. Bajamos corriendo todos hacia la cocina donde estaban mis papás y mis tíos, y nos tomó por sorpresa que, de haberlos dejado eufóricos y contentos, todos de repente estaban discutiendo por alguna extraña razón. Por lo que pude escuchar, al parecer algo estaba mal con la camioneta que habían comprado. Pero la verdad, desconozco el motivo real, ya que yo estaba asombrado con la ouija y no dejaba de pensar en eso. Pasaron unos días y mi hermana y yo jugamos más y más con el tablero, hasta que en una de esas sesiones, el espíritu con quien hablamos nos dijo que la camioneta nos traía la muerte. Después de varias sesiones y con mis tíos y primos ahí en nuestra casa, llegamos a estar aterrados, mi hermana y yo, de todas las afirmaciones que habíamos tenido después de una infinidad de preguntas a la ouija. Después de eso, decidimos decirles la verdad a nuestros padres y tíos y tratar de advertirlos sobre todo aquello que nos había dicho la ouija. Después de contarles todo lo sucedido, la única que se lo tomó muy en serio fue mi madre, y se preocupó tanto que pasaba noches despierta. Días después nos confesó que no dejaba de pensar en lo que le habíamos dicho. Durante los próximos días sucedieron muchas cosas extrañas. Por ejemplo, recuerdo que unos policías trataron de quitarle la camioneta a mi papá sin motivo. Mi tío se enfermó muy grave de la presión sanguínea y a mi primo le dio una fuerte infección en el estómago. Mis tías en ese momento ya se sentían muy incómodas, pues no podían dormir. Nos platicaban que en la noche escuchaban pasos fuera del cuarto.
Nunca nadie imaginó que todo esto era culpa de nosotros. Todo esto a causa de la Ouija. Una noche, mientras jugábamos con el tablero, el espíritu con el que contactamos se molestó por algún comentario religioso que ya ni recuerdo. Lamentablemente supimos ya muy tarde que fue el peor error que pudiésemos cometer. En ese momento la luz se fue, dejándonos a todos en una completa oscuridad. El portón del edificio se abrió de par en par acompañado de un repentino ventarrón. Fue muy fuerte y llegó a sacudir los árboles alrededor del edificio. Todos salimos del cuarto muy asustados y tratamos de averiguar qué sucedía. Mi hermana fue la primera en salir. Corrió afuera para tratar de cerrar el portón que aún seguía abierto. Yo la iba siguiendo y fue cuando de pronto, antes de salir corriendo, frente a mi cara cayeron varios vidrios. Logré subir la mirada y me percaté que todas, absolutamente todas las ventanas de los pisos de arriba se habían roto debido a esa puerta. Cayeron muy fuerte frente a mí. Juro que si hubiese salido unos segundos antes, corriendo detrás de mi hermana, hubiera muerto. Esos vidrios sin duda se hubieran clavado en mi cuerpo, comenzando por mi cabeza. Estaba muy aterrado. Esos vidrios cayeron y se rompieron de una forma imposible. Me detuve en seco y pasó por unos segundos en mi mente todos los problemas que habían estado sucediendo. Jamás en toda mi vida habíamos tenido tan mala racha. Tanto que mis padres y mis tíos decidieron regresar a Estados Unidos con la camioneta, pensando que era el origen de todas estas desgracias. Mis tíos y primos habían planeado mucho más tiempo su estancia, pero decidieron acortarla debido al repentino deterioro de salud que habían sufrido en tan corto plazo. Jamás creímos que el juego era el causante de todo esto. Parecía un simple juego, pero después de haber llegado a nuestras vidas, era tanta la mala suerte y la mala energía que de alguna forma ese tablero había sido el origen de todo esto. Poco después, en las noches, dentro del mismo cuarto donde jugábamos con la Ouija, comenzamos a escuchar ruidos y voces muy tenues. Pero lo peor, aún tengo el horrible recuerdo en mi memoria. Una noche en la que me desperté al escuchar una risa parecida a la de mi hermana. Apenas logré abrir los ojos y quedé pasmado al verla sentada ahí, en el piso sola, jugando con la Ouija. Yo de inmediato corrí a cuestionarle por qué estaba haciendo eso, que se detuviera y que ya no jugara más. Pero ella no reaccionaba. Estaba como en medio de un trance y no me hacía caso. No me contestaba. Es como si yo no estuviera ahí. Recuerdo que comencé a llorar de miedo e impotencia y le pedí que ya no jugara más, que la guardara, pero ella seguía sin reaccionar. Solamente se reía y la escena era macabra y escalofriante. Ver a mi hermana ahí, en el suelo, como poseída con ritmos circulares de su cuerpo alrededor de la tabla, sujetando ese pedazo de madera en forma de corazón con risas demoníacas al finalizar cada pregunta. Me dio mucho miedo y por fin pude salir corriendo del cuarto en busca de mi tía, que esa vez nos cuidó en ausencia de mis padres mientras se encontraban en Estados Unidos. Mientras corría por el pasillo, escuché pisadas detrás mío, como si alguien me estuviera persiguiendo muy de cerca. En un momento comencé a gritar muy fuerte de desesperación y mi tía salió de la recámara, prendió las luces y se impresionó al verme completamente aterrado. La tomé de la mano y la llevé rápidamente al cuarto, explicándole todo en el camino, pero al entrar me llevé la espeluznante sorpresa de ver a mi hermana en su cama, dormida,
Intenté ubicar rápidamente la ouija, pero no estaba en ningún lugar. Mi hermana despertó por todo el ruido y ajetreo, y le expliqué a las dos desde un principio lo que sucedía. Mi hermana no recordaba absolutamente nada. Quedaron asombradas, pues sabían que yo no mentía. Lo único que se le ocurrió decir a mi tía fue que tal vez mi hermana tuvo un lapsus de sonambulismo, pero, en fin, lo más escalofriante es que la ouija no se encontraba por ningún lado. Incluso a la mañana siguiente, la busqué por toda la casa sin éxito. El tablero nunca apareció. Días después, llegaron mis padres por fin de Estados Unidos. Y naturalmente les puse al tanto de la situación y decidieron buscar la tabla para deshacerse de una vez completamente de ella. Por más que la buscaron, no la pudieron encontrar. Los eventos seguían apareciendo en nuestra casa y se acrecentaban cada día más hasta que semanas después, mi mamá la encontró escondida en el jardín enterrada bajo una maceta. Ninguno de nosotros sabíamos cómo había llegado ahí. En cuanto la sacó, se la regaló al jardinero, que decía no tenerle miedo y no creer en esas cosas. El señor era un valiente viejo conocido de mis papás, que recogía todo tipo de artículos que la gente no quería, y en lugar de tirarlas, él las aceptaba. Recuerdo que mi hermana y yo salimos a ver cómo mi mamá se la entregaba al señor, y a manera de cerciorarme de esto, en cuanto el jardinero se fue de nuestra casa, yo lo seguí con la mirada. El viejo jardinero iba muy contento con su carrito lleno de artículos que para muchos eran basura. Al llegar a la esquina de la casa, vimos cómo de una forma increíble se le cayeron varias cosas del carrito, incluyendo la ouija. Sinceramente no sé si ya en este punto yo estaba delirando, pero tenía la sensación de que si la ouija no quisiera irse de nosotros. Después de todos estos acontecimientos, las situaciones escalofriantes no pararon, ya que seguíamos escuchando ruidos. Incluso vimos que cosas se movían del lugar. Yo creo que dejamos un portal o algo abierto en nuestro departamento. Tengo mucho miedo de todo esto, ya que han pasado varios días y esto es algo serio que nadie debería de jugar. El día de ayer, mis padres recibieron la noticia de que mis primos habían muerto debido a una infección desconocida. Mis tíos solo le contaron a mis padres que ambos tenían temperaturas muy fuertes, que no bajaban de los 40 grados, y los doctores nunca supieron a ciencia cierta la causa de su muerte. Esto ya no es una simple coincidencia. La cascada de eventos que han ocurrido desde que comenzamos a jugar nos hace temer por nuestras vidas. Si a todo aquello le sumamos el pánico interior que mis primos y nosotros sentíamos en nuestro interior tras aquella sesión, la culpabilidad y arrepentimiento nos rodean. Siento que nuestras vidas han sido dominadas y afectadas psicológicamente por el miedo, el pánico y terror. Siento que es nuestro turno y mi mente aún no está preparada para soportar este tormento. Espero hayan disfrutado de este relato. Como pudimos escuchar, las acciones de estos chicos cubrieron de obscuridad su propia historia para sembrar las dudas, el temor y crear un maleficio sobre estos jóvenes inmaduros, que es claro se dejaron arrastrar psicológicamente por el mensaje y las experiencias de la sesión de ouija. Se dejaron dominar y era claro que el pánico se respiraba entre estos jóvenes que llevan marcados en sus caras los días de preocupación vividos. Sabemos que las fuerzas del bajo astral, las fuerzas elementales, los desencarnados o los espíritus son entidades que moran entre los tableros de la ouija. Pero quizás
El verdadero peligro está aún dentro de nuestras propias mentes. Y estas entidades lo saben. Y es por eso que están al acecho alrededor de estas prácticas con la Ouija. Escríbeme a gritosdeterror@gmail.com para contarme tu historia o para participar directamente en el podcast. Sigan visitando los enlaces a mis redes sociales en la descripción de este podcast para estar en comunicación. Gracias por escuchar a Gritos de terror. y nos escuchamos el próximo viernes.